Saludos cordiales a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestro programa Puente Exegético. ¿Entienden lo que lee? ¿No? Yo te explico. En esta clase de hoy, nuestra segunda clase de hermenéutica, voy a trabajar a fondo a través de ejemplos lo que es el contexto histórico. Voy a estar contestando a diferentes preguntas que me han hecho a través del sistema en cuanto a lo que es el contexto histórico. Así que voy a utilizar una exégesis que hice hace unos años atrás para la universidad, cuando estuve en el seminario evangélico haciendo la maestría, y la voy a tomar como ejemplo para que ustedes vean un ejemplo vivo, literal, de lo que es el contexto histórico y las partes que pueden tener este contexto histórico. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que toques la campana para que cada vez que bajemos un video, una conferencia, te llegue la notificación. Estaremos profundizando a través de ejemplos en lo que es el contexto histórico. Haremos una exégesis para que nuestros estudiantes puedan ver cómo es el proceso, cuáles son las partes. Así que al final de la exégesis la voy a poner básicamente entera la exégesis para que usted vea desde lo que es la portada, la tabla de contenido, el contenido y la conclusión. Así que usted lo va a ver todo. Vamos a enfocar ahora en lo que es el contexto histórico, pero más adelante abriré para que usted vea la exégesis entera y pueda yo analizar con ustedes y usted vea las partes que tiene la exégesis. Así que estaremos dando énfasis en esta clase en particular al autor y a su propósito, a las características literarias que tiene el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que vamos a estar usando de ejemplo. Vamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29. Para este momento voy a estar utilizando la versión Dios habla hoy. Comenzamos con el verso 14 y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrían a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué estáis ustedes discutiendo con ellos? Le dice Jesús a los discípulos. Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Dice el verso 23.
Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, respondió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsar ese espíritu? Y recordemos una cosa, desde el primer capítulo del libro de Marcos, vemos a los discípulos haciendo milagros, vemos a los discípulos cumpliendo con la gran comisión, vemos a los discípulos llevando el mensaje de salvación a través de milagros y a través de hechos extraordinarios. Pero en este momento los discípulos están frustrados porque fallaron en la encomienda. No lograron hacer el milagro en este momento dado. Y los discípulos sorprendidos le preguntan al maestro, ¿por qué no hemos podido expulsar ese espíritu? Algo que ya ellos habían estado haciendo. Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Claro, muchos de ustedes se van a preguntar si tienen la Reina Valera frente a ustedes, porque en la Reina Valera dice, esta clase de demonios solamente puede ser expulsado por medio de la oración y el ayuno. Uso la Dios habla hoy porque es una versión más moderna, más actualizada. En la Reina Valera, que es una versión más antigua y que los manuscritos que utilizan son más adelantados, tienen el gran problema de que hay una inserción al texto. Y cuando dice a ese demonio solamente se le puede expulsar a través de la oración, se le añade en la Reina y Valera, se le añade oración, se le añade el ayuno. Así que cuando vamos a la crítica textual, nosotros tenemos que preferir los manuscritos más antiguos. Y en los manuscritos más antiguos, la palabra ayuno no está. Así que sé que esto va a traer alguna confusión para muchos de ustedes, pero cuando vayamos más adelantados en el proceso de exégesis y expliquemos lo que es la crítica textual, pues se los explicaré más profundamente. Vamos al contexto histórico de Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29. Primero tendríamos que hablar de lo que es el autor y su propósito. ¿Se acuerdan las preguntas que habíamos hecho? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus destinatarios? ¿Cuáles son las fechas de composición? Pues básicamente a eso nos referimos y unas cuantas preguntas más que nos tenemos que hacer a lo que es el contexto histórico. Así que cuando yo hice esta exégesis de Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29, lo primero que nos preguntamos cuando vamos al trasfondo histórico es su autor y su propósito. Así que el Evangelio de Marcos se escribió para el primer siglo aproximadamente. Según la evidencia interna del libro, Marcos comienza diciendo principio de la nueva noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, el teólogo Osvaldo Vena nos dice también que este texto nos muestra la posibilidad de que Marcos sea la primera narración llegada hasta nosotros, que narra su historia.
Así que es sumamente importante que podamos entender dos cosas primordiales. Primero, que Marcos se escribe aproximadamente para el siglo I, según la misma evidencia que nos dice el Evangelio y otras evidencias que vamos a presentar más adelante también. Y número dos, que podamos entender cuál es el propósito de este Evangelio. Otras fuentes que podemos utilizar para colocar a Marcos como el primer relato de la vida de Jesús lo es el libro de John Barton, La interpretación bíblica para hoy. Y este comenta lo siguiente: la historia cristiana contada. Marcos fue el informe narrativo más antiguo sobre Jesús. Sus referencias a la guerra judía y la persecución parecen indicar que se escribió durante la rebelión judía en Judea, según nos dice John Barton. Ahora, lo que nos presenta John Barton y muchos, Osvaldo Vena y muchos de estos exégetas modernos, es precisamente una visión bien interesante en cuanto al orden de haber sido escritos los evangelios. Primero tenemos que decir un detalle. Existían muchísimos evangelios en el primer siglo después de la muerte de Jesús. Nuestro Señor no escribió absolutamente nada. Fueron sus seguidores los que mantuvieron esa tradición de poner por escrito sus dichos y las historias que nosotros vemos en los evangelios. Ahora, si habían tantos evangelios como habían, más de 60 evangelios, corriendo por los diferentes lugares, por las diferentes iglesias, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Cuando entremos en lo que es el proceso canónico en otros cursos, voy a explicar por qué al final y a la postre, aquellos que escogieron los textos sagrados o que le dieron ese matiz sagrado, nos quedamos tan solo con 4 evangelios. Y una de las razones es que los evangelios que nos han llegado, que tenemos a la mano, presentan la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Así que muchos de los otros evangelios que fueron escritos no eran evangelios cruciformes, o sea, no presentaban la crucifixión de Cristo. Y básicamente el mensaje cristiano está enfocado en esa resurrección. Es uno de los puntos más importantes dentro de la teología cristiana. Por eso es que el mismo Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe. Pedro, en Primera de Pedro, también dice que la fe es una fe viva, pero es viva porque Jesús resucitó de entre los muertos. Así que el tema de la resurrección de los muertos, en cuanto a la vida de Jesús, tenía que ser contado. Y un evangelio que no contara la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús no podía caber dentro del canon. Así que eso es sumamente importante que lo podamos entender. Hace unos años atrás, recuerdo que se encontró un manuscrito de el Evangelio de Judas, si mi mente no me falla. Y mucha gente se escandalizó por el tipo de contenido que tenía. Pero mire, posterior al siglo I, la iglesia se sentó a evaluar muchos de los escritos que habían. Y muchos de estos escritos tenían contenidos gnósticos, tenían contenidos que no eran importantes para la cristiandad y básicamente fueron descartados. Así que también hemos encontrado escritos del siglo XIII que nos hablan de que Jesús tuvo una relación amorosa con María Magdalena, pero son escritos sumamente posteriores, en donde se presentan visiones, y más adelante vamos a ver que uno de los propósitos de Marcos era evitar que los que escuchaban el mensaje de Jesús, que ya sabían que era un mensaje bastante conocido y bien llamativo, y que eran
predicadores que no tenían escrúpulos no tuvieran ese margen para inventar dentro de lo que era el mensaje cristiano. Así que tomaron esas decisiones y pusieron por escrito las tradiciones para evitar que predicadores sin escrúpulos inventaran un evangelio o inventaran una visión de Jesús diferente a la que los apóstoles y aquellos primeros seguidores de Jesús y aquellos que le había llegado la tradición del evangelio a las personas que no habían caminado con Jesús fuera una tradición exacta. Así que es sumamente importante que podamos entender esto. Y retomando el tema de por qué nos han llegado estos 4 evangelios, tenemos que tomar en cuenta el hecho del canon, cómo se formó. Así que más adelante voy a retomar este tema en otras conferencias que es sumamente importante y necesario. Así que, como había dicho al principio de este slide, es bien interesante que los teólogos modernos, que los exegetas modernos pongan a Marcos como el primer evangelio en ser redactado. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el proceso canónico se había entendido que el primer evangelio en ser redactado fue Mateo. Por eso se pone al principio de la lista. Ahora, hay un gran problema con el evangelio de Mateo y con el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los evangelios sinópticos, que significa parecido, porque obviamente unos utilizaron a otros como fuentes para redactar sus evangelios, lo más lógico sería que Marcos utilizara a Mateo como fuente, porque más adelante vamos a hablar de Marcos como evangelio y vamos a tocar unos temas bien interesantes, y es la tradición la que pone a Marcos como el autor de los evangelios, porque ningún evangelio tiene autor, todos los evangelios son anónimos. La tradición es la que le pone el nombre de Marcos a ese evangelio que lleva su nombre, valga la redundancia. Pero más adelante lo vamos a tratar. Pero aquí lo importante, lo necesario es que podamos entender lo que son los evangelios sinópticos y que podamos entender un punto bien interesante. Y es el hecho de que si Marcos, según la tradición de quién fue Juan Marcos, que fue un secretario de Pedro, un discípulo directo de Jesús, si fue Marcos el primer evangelio en ser redactado para eso de los años 70, y lo vamos a discutir más adelante, ¿por qué Mateo, que fue un discípulo presencial de Jesús, toma como fuente a Marcos, que no caminó con Jesús y que redacta su evangelio según las tradiciones y según los dichos que él recopila de otros discípulos o de personas que estuvieron cerca de Jesús? Pareciera no tener lógica. Pero cuando partimos de la premisa de que los evangelios son anónimos, no tienen autor, es la tradición la que le asigna un autor a los evangelios. Y otro punto bien importante que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que en la antigüedad la literatura, cuando era expuesta, se le daba el nombre de un autor que fuera conocido para que esa literatura tomara fuerza. Y de hecho hoy en día se hace. Muchos de los autores, muchos de los libros que usted encuentra en diferentes lugares de personas sumamente reconocidas, no fueron ellos los que lo escribieron. Otro lo escribió, se compra el derecho del autor y se le pone el nombre de alguien conocido para que el libro sea vendido. Así que
es sumamente importante que estos aspectos literarios los podamos entender para que no caigamos en los errores de decir que quién es que los evangelios tienen un autor, porque no es cierto, es anónimo. Todos los evangelios son anónimos. Es la tradición la que le otorga el nombre de un apóstol o de un seguidor directo o indirecto a los evangelios. Así que volviendo al autor y el propósito de el Evangelio según San Marcos al escribir fue dejar un documento escrito de los dichos y los hechos de Jesús. Es sumamente importante que entendamos que Jesús muere y resucita en el primer siglo, en la tercera década, más o menos 33 años después de su nacimiento. Jesús muere y resucita y no dejó nada escrito, absolutamente nada escrito. Las primeras cartas que se encuentran o que son redactadas las escribe el apóstol Pablo para eso de los años 50. Pero dentro de los evangelios, el primer evangelio en ser redactado fue el evangelio de Marcos, para eso de los años 70. Algunos dicen 64, otros dicen hasta el año 70. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en ese periodo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor? Y el primer evangelio en ser redactado, lo que existía era la tradición oral, que lo vemos también en el Antiguo Testamento. Obviamente no habían los adelantos tecnológicos que hoy tenemos como computadora, pendrive, memorias extendidas, en el caso del internet, la nube, donde podemos guardar información. En este periodo no existía nada de eso. Por lo tanto, tampoco había acceso a muchos documentos escritos. Y obviamente hoy tenemos fotocopiadoras que nos copian el texto exacto. En aquel momento lo que tenían eran escribas que se dedicaban a transcribir o a copiar documentos. Y más adelante vamos a ver los problemas que traía la cuestión de los escribas. Así que es sumamente importante que podamos entender lo que es la tradición oral. Y la tradición oral no es otra cosa que pasar de una generación a otra un contenido, una información. Así que las primeras décadas de los creyentes que se fueron sumando al mensaje del evangelio, lo que recibieron fue una tradición oral. Y Juan Marcos, una de las teorías que hay es que su propósito estaba en poder recopilar esas tradiciones para evitar que predicadores le añadieran al mensaje, porque era algo que podía ocurrir de forma frecuente. Y como yo les había dicho hace un momento atrás, si consideramos o analizamos los innúmeros evangelios que fueron escritos, que aún María, la madre de Jesús, se cree que escribió un evangelio, pues tenemos que entender que muchos de esos evangelios no pasaron por el crisor o no pasaron el crisor del canon por el tipo de visión que podían traer acerca de Jesús. Así que esto fue un proceso bien importante, bien meticuloso y bien pensado. Así que la tradición oral la podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por la dificultad que había con la cuestión de los escritos, ¿verdad? Y no todo el mundo tenía el dinero para pagar un papiro, para pagar escribas, todo eso tenían costos bastante altos. Así que este tipo de literatura no estaba a la mano de gran parte de las personas en el primer siglo. Este autor estuvo en el mismo tiempo que el apóstol Pablo y hay similitudes en cuanto al entendimiento del evangelio.
Los dos habían comprendido que Dios se acercó al ser humano sufrido para redimirlo, según lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 al 17. Así que es una visión, Pablo tiene una visión bien parecida a la que tiene Marcos en el sentido teológico de que el Señor se acerca a la humanidad para redimirlo. Recordemos que si Marcos escribe para los años 70, que más adelante lo vamos a discutir, ya Pablo había escrito sus primeras cartas. Y es sumamente importante entender que las cartas de Pablo, sí, la gran mayoría de ellas están verificadas de que él fue su autor, porque las cartas son explícitas. En el caso de los evangelios, el autor no está explícito. El autor es anónimo. El trasfondo histórico, autor y propósito. Vamos a ver qué nos dice Osvaldo Vena. No se sabe quién es el autor del libro. Los evangelios son documentos anónimos, a diferencia de las cartas como las que escribió Pablo, que sí tenían autoría. Nos podríamos preguntar entonces, ¿de dónde sale el nombre del evangelio de Marcos? Existían varios evangelios y eran pertinentes que se pudieran diferenciar para que no hubiese confusión. Esa es la primera contestación. Entonces nos preguntamos, ¿quién identifica este evangelio como Juan Marcos? La contestación es la tradición, como les había dicho hace un momento atrás. La tradición es la que le da a un autor un nombre, una cara al evangelio según San Marcos, que es un evangelio anónimo. La tradición cristiana, sin embargo, ha atribuido el evangelio a Marcos. Algunas referencias de los primitivos autores se inclinan a Marcos como el compañero de Pedro o el secretario de Pedro. Osvaldo Vena también nos dice, desde muy temprano la tradición designa a un tal Marcos como el escritor de este evangelio. En el siglo IV, Eusebio, obispo de Cesarea, menciona las palabras de un tal Papías, obispo de Hierápolis, en Asia Menor, quien en los años 120 a 130 después de Cristo escribe que el autor del evangelio es un intérprete de Pedro, quien no había sido discípulo directo de Jesús. Mire la gran importancia de esto. El primer escrito que aparece, que tenemos a la mano, que nos da a entender que el escritor del evangelio que lleva el nombre de Juan Marcos se escribe para el año 120 a 130 después de Cristo. Mire la cantidad de años que hay desde el año 70, que aproximadamente fue escrito el evangelio de Marcos, hasta los años 120 a 130. La cantidad de años es bastante considerable. Así que es sumamente importante entender que esta es la única evidencia que tenemos de quién probablemente fue el escritor del evangelio que lleva el nombre de Marcos. ¿Ok? Así que bien importante que podamos entender esto. Es la única evidencia que existe sobre este tema en particular. Osvaldo Vena también nos dice que debemos entonces ver al autor del evangelio como alguien que compila las tradiciones a su alcance en un documento que se asemeja a una biografía y que tiene por objeto exhortar y consolar a la comunidad de la cual él forma parte. Yo les había dicho en la clase anterior que los evangelios están compilados como una biografía de la antigüedad. Y yo les había dicho en la clase pasada que es sumamente importante que entendamos el hecho de que
nuestros escritos sagrados fueron escritos en lenguas existentes, en lenguas humanas. Por lo tanto, se les puede aplicar el proceso riguroso de la gramática, el proceso riguroso de la literatura. Y precisamente los evangelios cuadran, cuando se les hace un análisis con otras biografías de la antigüedad que existían, cuadra claramente con ese tipo de estructura de biografías de la antigüedad. ¿Qué eran unas biografías de la antigüedad? En las biografías de la antigüedad se presentaba un personaje específico y ese personaje era el actor principal de esa literatura. En el caso de los evangelios, el autor principal, ¿quién es? Jesús. Incluso lo podemos ver claramente en la historia de Marcos, capítulo 9. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de aquel hombre que era el padre del niño endemoniado? No, no aparece. ¿Por qué? Porque la figura específica, la figura especial, la figura principal era Jesús. Incluso cuando Jesús tiene la discusión con sus discípulos, en esa perícopa de Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29, usted va a ver un detalle bien importante. ¿A quién Jesús dirige su discurso? Al padre del muchacho, que no sabemos el nombre. Al muchacho que está afectado, que tampoco sabemos el nombre. Y a unos discípulos que no sabemos directamente si Jesús le está hablando a uno, a otro o a todo el grupo. Probablemente a todo el grupo, pero no se mencionan los nombres. ¿Por qué? Porque en las biografías de la antigüedad el personaje principal era aquel que se destacaba. Así que destacamos primeramente en una biografía de la antigüedad a Jesús. Segundo, todos aquellos hechos impresionantes se destacaban en unas biografías de la antigüedad. ¿Y qué vemos en los evangelios? Los milagros de Jesús. Los milagros extraordinarios que Jesús hizo en su nombre. Y otro detalle bien importante, que sí sabemos que los discípulos hicieron milagros, pero no se le da esa importancia tan fuerte como se la damos, como se le da a Jesús, porque eso era parte de lo que era una biografía de la antigüedad. Se resaltaba el papel principal. Es como usted tener una película. ¿A quién usted va a resaltar? Usted va a resaltar al personaje principal. Así que sumamente importante que entendamos eso. Las biografías de la antigüedad, número 1, resaltaban al personaje principal. Número 2, resaltaban los hechos impresionantes que habían efectuado. Número 3, la filosofía, la visión, las palabras que había efectuado se inmortalizaban también. Así que por eso Juan Marcos recopila dentro de lo que son las tradiciones, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, la visión de Jesús y todas aquellas cosas importantes concernientes a Jesús, que es la figura principal en todo este tema. Uno de los posibles propósitos que pudo tener Marcos al escribir el Evangelio pudo ser el evitar que predicadores inescrupulosos manipularan para su propio provecho las tradiciones orales sobre Jesús. Así que es sumamente importante que podamos entender que muchas personas en el primer siglo comenzaron a predicar y hablar acerca de Jesús. Incluso tenemos evidencia bíblica de que Jesús capacitó a muchas personas por un periodo bien corto y los envió a predicar. Eso es un gran problema, porque muchos de ellos hablaban según su experiencia, pero no tenían nada escrito para dejarse llevar. Así que el mismo texto bíblico nos presenta este gran problema. Personas que tuvieron un encuentro con Jesús, pero que no saben explicar, porque no hay unas tradiciones, no hay unas enseñanzas específicas sobre el Señor.
Les doy un ejemplo. Cuando Jesús sana a aquel hombre ciego, que era ciego, y cuando le preguntan, ¿qué fue lo que te pasó? El hombre no sabe explicar qué le pasó, pero simplemente dice la experiencia que tuvo y dice, yo no sé, pero lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. En otras palabras, él está diciendo, yo no sé quién es este hombre, ni de dónde salió, yo solo sé que antes era ciego y él me curó, ahora estoy viendo. Así que mire cuán importante es esta cuestión de que hoy tenemos el texto bíblico después de unos procesos sumamente arduos. Ustedes saben las cantidades de tesis doctorales que hay sobre el texto bíblico, que se han conspirado a través de los siglos. Ustedes saben las diferentes dinámicas que se dieron en el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, los diferentes concilios por los cuales se ha discutido la naturaleza de Cristo, la visión de nuestro Señor, qué cree la iglesia. Mire, todo esto nos lleva a una gran preocupación, y es que no podemos pasar por alto todos estos años, todos estos siglos de estudio acerca de la palabra del Señor. ¿Y qué nos han dicho? ¿O qué han dicho todos estos teólogos importantes, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia católica? ¿Qué han dicho acerca del texto bíblico? Así que todo esto es sumamente importante entenderlo para poder entender la palabra del Señor y ver cómo otras generaciones han discutido a través del texto bíblico. Claro, cuando tenemos predicadores inescrupulosos que lo que quieren es presentar su visión sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de labor exegética, pues claro está, van a presentar su visión porque les conviene. Van a presentar su visión particular porque ya tienen un kiosco y quieren mantener ese kiosquito, ¿verdad? Pero no hay detrás de eso un estudio laborioso, no hay detrás de eso un análisis confianzudo, un análisis amplio sobre los temas bíblicos. Así que es sumamente importante que hoy más que nunca cuestionemos a aquellos predicadores que escuchamos, aquellos maestros que escuchamos, cuáles son sus herramientas, cuáles son esas herramientas que nos van a presentar, qué tipo de preparación académica, teológica, formal tiene esa persona. Hoy en día tenemos que cuestionarnos eso mucho, porque si estamos hablando de un texto bíblico que fue escrito hace miles de años atrás en hebreo, griego, arameo, y que hoy lo que tenemos son manuscritos de manuscritos, que se cree que del Nuevo Testamento hay más de 3,000 manuscritos que se han encontrado, y muchos de ellos manuscritos variantes. Pues mira, hermano, merece un análisis laborioso y merece estudio. Mucha gente utiliza como base textos bíblicos para sacar fuera de contexto el texto, de que la letra mata, pero ¿qué podríamos decir del apóstol Pablo? Si cuando da su testimonio de la experiencia que tiene con Dios, los estudiosos entienden que han pasado 14 años cuando volvió a escribir. Y eso nos habla de 14 años aproximadamente profundizando en la fe cristiana, elaborando el pensamiento teológico de Pablo. Así que estamos hablando de que aquellos que llevamos años, porque en el caso mío fueron 4 años de un bachillerato en teología, 3 años de una maestría en artes en religión, más 4 años y medio que estuve de experiencia como profesor de una universidad acreditada, Universidad MISPA. Así que yo considero que el estudio tiene que ser uno laborioso, tiene que ser uno de entrega y tiene que ser uno serio. Y usted como estudiante de la palabra del Señor tiene que exigirle eso a aquellos que le enseñan la palabra del Señor.
Al escribir la historia de Jesús pondría un límite a la manera en que éste podría ser visto. El propósito del evangelio es entonces exhortar y consolar a una comunidad que posiblemente estaba atravesando momentos difíciles. Así que no tan solo Marco o el escritor del evangelio que lleva el nombre de Marcos escribe para compilar unas tradiciones, escribe también para poner un stop, para poner unos límites al pensamiento de la cristiandad y que no hayan predicadores inescrupulosos presentando una visión que no era. Así que Marco, o aquel que escribió el evangelio que lleva el nombre de Marco, escribe bajo esos parámetros y le escribe a una comunidad que está pasando momentos de crisis. En cuanto al lugar y tiempo en que fue escrito, hay diferentes argumentos. Se ha sugerido que pudo haber sido en Roma en los años 66 al 70 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. Se citan como prueba los latinismos que aparecen en el texto del Evangelio según San Marcos, como centurión, legión, denario. Todas estas palabras que son palabras latinas del mundo romano se empiezan a utilizar para eso de los años 70, entre los años 66 a los años 70. Por lo tanto, esa evidencia interna que presenta el evangelio, palabras que no se ven antes de los años 66, sino que se ven más bien después de los años 66 al 70 aproximadamente, aparecen en este evangelio. Así que esa es una de las evidencias internas que nos presenta este evangelio para poder darle una fecha. Por dar un ejemplo, para que usted pueda entender cómo se dan estos análisis en el mundo de la literatura sagrada y del mundo de la literatura antigua. Si nosotros fuéramos a fechar, por dar un ejemplo, si nosotros fuéramos a fechar, si mi mente no me falla, en el 2010 fue que Facebook abrió lo que hoy conocemos como esa red social tan famosa y que casi todos nosotros tenemos, gran parte de las personas tienen. Pues antes del 2010, si no existieran los adelantos que hoy existían, si alguien en un texto habla de Facebook, pues entonces tú no podrías fechar ese texto antes del 2010, porque Facebook no existía. Por lo tanto, tendría que fechar ese texto después del 2010, cuando Facebook fue creado, y se sabe que fue creado. Por lo tanto, eso sería una evidencia interna del momento en que fue creado un texto, precisamente por la evidencia interna que presenta este texto. Claro, esto no ocurriría porque con los adelantos científicos que tenemos en el siglo XXI, pues todo está en computadora, todo está en memoria y no hay nada, las fechas son básicamente exactas. Por eso es que aquí hablamos de fechas aproximadas, porque no podemos fechar algo en un momento particular, precisamente porque no tenemos datos más profundos. Así que le damos fechas tentativas entre los años 66 a los años 70. Ahora bien, todo depende también de qué tipo de literatura, a qué tipo de literatura usted se acerca, porque también el comentario bíblico del contexto cultural de la Biblia coloca a Juan Marcos escribiendo en los años 64 en adelante. Así que recuerde que estos son aproximados, no tenemos una fecha exacta en el que fue escrito. Otra característica literaria, o vamos a las características literarias del Evangelio. El Evangelio de Marcos podemos mencionar que predomina la acción que se desarrolla rápidamente en sus escritos.
utiliza verbos en presente que se traducen como pasado, como por ejemplo, y entra en una casa y se junta de nuevo la multitud, según el capítulo 3, verso 20. Este tipo de verbos que se presentan en presente, pero que se traducen como pasado, son bien comunes en este evangelio. Otro punto importante dentro del análisis literario, ¿verdad? Y estas características literarias que presenta el evangelio, está las palabras kai y eusus, que significan inmediatamente, las cuales confieren a la narración un paso de aceleración. Así que aquel que escribió y compiló estas tradiciones, estas biografías, y que posteriormente se le coloca el nombre de Marcos, tiene estas características literarias. Habla en verbos de presente, pero que se traducen en pasado y utilizan mucho la palabra inmediatamente. Y esos son puntos bien importantes a la hora de hacer una exégesis. La crítica o las características que presenta, las características literarias que presenta un escrito. Cualquiera que fuera, ya fuera ley, ya fuera profecía, ya fuera salmo, cada una tiene características literarias particulares y hay que tomarlas en cuenta. De hecho, en un momento dado, muchas personas creyeron que el libro de los Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, pero cuando se analizan las características literarias de Pablo en las cartas, que no hay duda de que fue Pablo el que las escribió porque lleva su nombre, y se analiza la literatura de los hebreos, nos damos cuenta que las características son totalmente diferentes. Usted no puede comparar al profesor Luis Vega González con el profesor Edgardo Ramazá, un gran amigo y un gran colaborador, ¿verdad?, de este programa Puente Exegético. ¿Por qué? Porque él tiene su literatura, él tiene su capacidad para hablar, él tiene un lenguaje particular, él tiene un estilo particular, y yo tengo otras capacidades literarias, otro lenguaje, otros estilos. Si él escribiera unos escritos y yo escribiera otro, y ninguno de los dos pusiéramos el nombre de nosotros en esos escritos, la única forma que tendríamos para saber de qué escrito es cada cual sería analizando las características literarias. Yo utilizo unos lenguajes particulares, él utiliza unos lenguajes particulares. Él tiene una forma de presentar el mensaje, yo tengo una forma de presentar el mensaje. Por eso es que nosotros llegamos a la conclusión de que nuestra literatura sagrada es sagrada porque fue inspirada por Dios, pero también estuvo la mano humana. No podemos comparar los escritos de Pablo con los escritos de Pedro. Tienen características literarias totalmente distintas, pero los dos fueron inspirados por Dios. Así que eso nos lleva a muchas reflexiones, y entre ellas que usted no tiene que ser copia de nadie. Usted tiene su estilo, usted tiene sus particularidades y no tiene que ser una copia exacta de otra persona. Dios lo va a utilizar a usted tal y como usted es. Así lo creemos en el nombre del Señor. Durante toda la obra nos destaca a Jesús como el que proclama y trae la gracia omnipotente del reino de Dios. Esa es otra característica literaria. Como el príncipe escogido en quien los hombres pueden depositar su confianza, y como el Hijo de Dios en quien puede creer. Así que es sumamente importante que podamos entender cuál es la visión que nos presenta Marcos, el Evangelio según San Marcos, cuáles son esas características literarias, cuál es el propósito de Marcos, cuál es la visión de Marcos, cómo Marcos nos presenta el mensaje, porque lo hace con su estilo, con su forma. Otras características literarias que no podemos pasar por alto
y que nos parece sumamente interesante es la que menciona este teólogo Vena. Es la de las triadas o grupos de tres. Mire esto. Marcos nos presenta tres llamados al discipulado en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Y ahí usted los tiene para que usted los estudie, los busque y los estudie. Marcos nos presenta, el Evangelio según San Marcos nos presenta tres discípulos como parte de su círculo íntimo. Lo vamos a ver en el capítulo 5, en el capítulo 9 y en el capítulo 14. Ahí usted tiene la cita para que las busque. Nos presenta tres veces que Jesús anunció su pasión y su muerte. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Busque la cita y estúdielas en su casa, en la comodidad de su casa. Y nos presenta tres visitas al templo en el capítulo 11, en el capítulo 15 y en el capítulo 27. Y nos presenta muchos ejemplos más en grupos de tres. Aquí le di varios solamente. Así que eso es una característica literaria particular del Evangelio según San Marcos. Ya usted ha visto a través de lo que hemos ido discutiendo cómo hacemos una exégesis considerando el contexto histórico. He dado varios pasos solamente, nos faltan bastantes todavía, pero yo quiero que usted vaya haciendo ese análisis, que usted se quede con nosotros, que usted siga analizando. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted es profesor, estos temas son para usted, porque usted tiene que saber cómo es la estructura del evangelio que usted le va a presentar a sus estudiantes. Si usted es predicador, hermano, y usted es de los que dice que no tiene tiempo para ir al seminario, desde la comodidad de tu casa te estoy dando estas herramientas para que tu ministerio crezca. Quizás estas triadas ya estaban presentes en la tradición oral como ayudas para la memoria y luego fueron trasladadas al texto. Yo les hablé ahorita de lo que era la tradición oral. Y esa tradición oral tenía una responsabilidad grande en los oyentes y era aprender la tradición oral tal y como se la enseñaron. Así que en la antigüedad se utilizaban muchas técnicas para memorizarse los textos y memorizarse las historias. Yo no sé si usted ha visto en el Antiguo Testamento cuando dice que te pongas, que te escribas el texto en la frente. Cosas así se hacían para que son técnicas que se utilizaban para que usted se aprendiera la tradición, porque no es lo mismo tenerla en papel y lápiz o tenerla en la computadora que tenerla en la mente. Usted tiene que hacer mucho más trabajo memorizándosela. Y esto hoy lo hacen amigos que tengo que son misioneros y están en países donde no pueden tener la Biblia. La única herramienta que tienen es la memoria. Tienen que memorizarse los textos bíblicos, las historias, y tienen que ser lo más fiel posible en esa memorización para poder transmitir el mensaje. O sea que podríamos preguntarle a uno de estos hermanos misioneros qué técnica utiliza para aprenderse la Biblia de memoria y poder llevar el mensaje. Así que en la antigüedad, como no tenían las herramientas que hoy tenemos, se tenían que memorizar las tradiciones. Y no todo el mundo tenía acceso a un papiro, a un códice que le diera un mensaje escrito. Y a eso le añadimos que gran parte de las personas de los siglos pasados, primer siglo y siglos anteriores, eran neófitos, no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, la tradición era lo que les ayudaba a entender, ¿verdad?, las palabras. Para concluir, y hemos discutido los aspectos importantes del contexto histórico. Todavía nos faltan varios que lo separé para otra clase, pero le he dado varios para que usted vaya encaminándose en el tema del contexto histórico. Esta clase no ha terminado, así que en la próxima
seguiré con el contexto histórico porque tenemos mucho material que discutir. Y para terminar, el propósito del autor al escribir fue dejar un documento escrito de los dichos y los hechos de Jesús. Tuvo como meta exhortar y consolar a una comunidad que posiblemente estaba atravesando momentos de crisis, y compila todos estos escritos para evitar que hubieran predicadores inescrupulosos y personas inescrupulosas que presentaran un mensaje tergiversado. Así que es sumamente importante esto. Y querido hermano, amigo que me estás escuchando en esta hora, has leído las escrituras y no las entiendes, no entiendes lo que leas, este es el canal Puente Exegético para ti. ¿No entiendes las escrituras? Yo te las explico. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, toques la campana, nos den like, y a la vez que toques la campana, cada vez que presentemos un video nuevo, te va a llegar una comunicación como que hay un video nuevo de tu canal Puente Exegético. Así que en la próxima clase seguiremos con el contexto histórico y veremos otras dinámicas interesantes del Evangelio según San Marcos, que es el que hemos escogido para desmenuzar y ver cómo es toda esta cuestión del proceso hermenéutico exegético. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima. Tu profesor Luis Vega y tu canal Puente Exegético.